Buenas tardes, soy Emiliano Molina y voy a explicar la construcción social de la realidad de Peter Vergès y Thomas Luckmann. Sería bueno arrancar por la parte de que el ser humano establece una relación dialéctica con su entorno a partir de sus características para crear instituciones. La relación dialéctica es la relación que establece el ser humano con la realidad que vive. Para ver esta realidad podemos verla de tres maneras, digamos. La primera, que es la externalización, que vemos la realidad como un todo, es decir, por ejemplo, cuando vamos a un club. Cuando vamos a un club observamos absolutamente todo, pero nada puntual. Luego vamos a la segunda parte, digamos, que es la objetivación, digamos, que por ejemplo es cuando observamos a nuestros compañeros, cuando ya vemos una parte de esa realidad. Y después está la parte de la internalización, que sería, por ejemplo, cuando vamos a un club y nos hacemos amigos una vez estando allí, que nos hacemos propios de lo que nos rodea. El ser humano, para realizar el proceso de institucionalización, cuenta de tres etapas: la apertura, plasticidad y excentricidad. En la apertura nos damos cuenta de un problema, por ejemplo, cuando detectamos gente en situación de calle. Estamos abiertos a nuestro mundo. Después, la parte de la plasticidad, buscamos recursos para solucionar esto, y la parte de excentricidad, ponemos en marcha las dos partes anteriores. Por ejemplo, digamos un problema en la sociedad que es el hambre. La plasticidad es vemos qué recursos tenemos, y la excentricidad ponemos en marcha algún plan para solucionar esto. El proceso de crear instituciones se llama institucionalización y son acciones repetidas que se incrustan en el depósito general de conocimiento. Por ejemplo, cuando antes se transmitían los conocimientos de generación en generación y después nace la necesidad de crear el colegio, por ejemplo, se crea una nueva institución que es la escuela. La institución es la tipificación recíproca de acciones habitualizadas, o como sus siglas lo indican, TRAH. La primera parte, que cuenta de una tipificación que lo hace distintivo a la institución, es en qué se diferencia esa institución de otras. Por ejemplo, la familia de dar cariño, o por ejemplo puede ser el hospital de preservar la salud. Luego podemos decir que es la parte recíproca, que hay una complementicidad de estatus y roles. El estatus es, por ejemplo, un profesor, un médico, y sus roles es enseñar, atender al paciente, educar. Las acciones son conductas habitualizadas, y las habitualizadas, la parte habitualizadas, tiene que ver con que son conductas repetidas y rutinarias. Por ejemplo, cuando el médico atiende a sus enfermos, como yo. Todas las instituciones tienen dos características fundamentales, que es la historicidad y la cohesión funcional. La historicidad es una historia compartida desde sus orígenes. Por ejemplo, en la Universidad de la Aconcagua nace de la necesidad de educar, digamos. Y la cohesión funcional es que cada institución tiene sus normas que son socialmente aceptadas, permite sociabilizar, digamos, que es la interacción del mundo que me rodea, y hay una coherencia lógica entre los valores de la institución. Además, podemos observar las instituciones desde dos niveles. Uno es el abstracto, que tiene que ver con los subuniversos de significados. Por ejemplo, en la Universidad de la Aconcagua es un universo, y las distintas carreras son distintos subuniversos. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas, de Psicología, entre otras. Luego está la parte concreta, que son los roles, es decir, la distribución social de conocimiento. Por ejemplo, el psicólogo, cuando atiende a un paciente o lo deriva hacia otro profesional, cuando interviene en él. Además, podemos ver que existen dos tipos de proceso de institucionalización. Uno es la desinstitucionalización, que tiene que ver con la apertura al cambio que tiene una institución. Por ejemplo, en la facultad, cuando aparece un nuevo plan o nuevas horas. Y por otro lado, totalmente contrario, está la parte de reitificación o cosificación, que es todo lo contrario, es no adaptarse al cambio. Por ejemplo, una marca de producto o la jerarquía de los gobiernos monárquicos.